It is very nice to be with you this morning. Es un placer para mí estar con ustedes esta mañana. It's great to see all of your faces. Es grandioso ver todas sus caras. Let me begin by telling you a story. Déjenme comenzar contándoles una historia. It was 18 years ago that I made my first trip to Colombia. Fue hace 18 años que hice mi primer viaje a Colombia. I was with Noé Acosta, Estaba con el doctor Noé Acosta and SRL did not exist at that time. y SRL no existía en este momento. And we were part of what was known as GTC, Gospel Through Colombia. Éramos parte de lo que se conocía GTC, Gospel to Colombia o Gospel para Colombia. And we were making evangelistic tour throughout the major cities of Colombia. Y estábamos haciendo campañas evangelísticas en las mayores ciudades de Colombia. So part of that trip ended in Barranquilla. Y parte de ese viaje terminó en Barranquilla. And it was in Barranquilla at a church here that I was teaching some things related to the Sermon on the Mount. Y fue en Barranquilla, en la iglesia donde estuve dando las clases del Sermón del Monte. And I had a younger man that was sitting in the second row with another brother. Y había un joven que estaba sentado en la segunda fila al lado de otro hermano. And that younger man than me was your pastor. Y ese joven es nuestro pastor, Alexander. This church didn't exist. Esta iglesia no existía. So when I think back about what God has done in and through him, Y cuando pienso en lo que Dios ha hecho a través de nuestro pastor and what he's doing in your church, y lo que está haciendo en esta iglesia, it's very encouraging. es gran motivador. Even though I come from North America, Incluso aunque yo vengo de Estados Unidos, we are all part of the body of Christ. todos somos parte del cuerpo de Cristo. Consequently, we are family. En consecuencia, somos familia. Even though I cannot speak your language, you and I are brothers and sisters. Aunque no puedo hablar su idioma o su lenguaje, usted y yo somos hermanos en Cristo. So it's my privilege to be able to present to you this morning the Word of God. Así que es un privilegio para mí presentarles en esta mañana la palabra de Dios. So please join me in prayer. Acompáñenme en oración. Heavenly Father, Padre de los cielos, I ask now that you take over my lips te pido ahora que quites de mis labios so that your word goes forth para que tu palabra venga a nosotros and encourages and feeds your people. y nos anime y nos motive a nosotros And may you receive all of the glory and the praise, y que tú recibas toda la gloria y la alabanza, because our story is all about you. porque nuestra historia es toda acerca de ti. In Jesus' name, En Cristo Jesús. amen. Amén. So we're going to begin this morning with the reading of the main text, which is chapter 19 of John, verses 31 to 37. Así que vamos a comenzar esta mañana con nuestro texto principal que está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 al 27. ¿Lo leo? Leo para ustedes de la Biblia de las Américas. Los judíos, entonces, como era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día era muy solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Okay, so now we have in our New Testaments 4 gospel accounts. Así que ahora tenemos en nuestro evangelio 4 evangelios. Taken together, they represent the history of the life of the Lord Jesus in regards to his ministry. Juntos representan la historia de nuestro Señor Jesucristo y su ministerio.
Now keep in mind that John's gospel Ahora, tengan presente que el Evangelio de Juan was the last of the four to be written. fue el cuarto de los escritos de los Evangelios. The date is somewhere around between 70 AD and 100 AD. Y fue escrito aproximadamente entre el año 70 y 100 después de Cristo. And John stands alone from the other three. Y Juan se aparta un poco de los otros tres. The other three are considered synoptic, that is, they're similar in the content. Los otros tres son considerados sinópticos o similares en su contenido. But John is the one that adds additional information that we didn't hear about in Matthew, Mark, or Luke. Pero Juan agrega información adicional que no ha estado en los otros evangelios de Mateo, Marcos y Now, Lucas. the section of Scripture we're examining today Ahora, la sección de la escritura que estaremos examinando hoy is a part of that new information. es parte de esa nueva información. So, as the Holy Spirit was finishing out the inspiration of the gospel accounts of the New Testament, Así que mientras el Espíritu Santo está terminando la inspiración de todo el consejo de los evangelios, the portion we're looking at today was considered it had to be present. la porción que vamos a estudiar hoy fue considerada que tenía que estar presente And it had to be written down. y tenía que estar escrita. Now, here's the background of our text. Este es el trasfondo de nuestro texto. The previous night, Jesus had been found guilty of blasphemy. La noche anterior, Jesús fue encontrado o condenado como culpable de blasfemia. He was flogged and then crucified. Fue azotado y luego crucificado. By verse 34, Para el verso 34, the piercing of his side, la perforación de su costado, most everyone had departed the scene. casi todos se habían ido de su lado, de la ciudad. Verse 25, which is earlier than what we read this morning, El verso 25, que es anterior al texto que leímos hoy en esta mañana, tells us that a few women remained and a couple others. nos dice que quedaban algunas mujeres y otros se habían ido. By verse 30, Jesus had died. Para el versículo 30, Jesús ya había muerto. Now, Jesus would have died somewhere around 3 p.m. Así que Jesús habría muerto alrededor de las 3 de la tarde. Some scholars put it a little later, somewhere between 4 o'clock and 5 o'clock p.m. Algunos dicen que de pronto un poco más tarde, entre las 4 y las 5 de la tarde. But most had gone home by this point. Pero lo importante es que la mayoría se había ido a su casa en este momento. But John stayed, Pero Juan se quedó. and he is about to report on something that he personally saw. Y está a punto de reportar algo que él personalmente vio. He will make this point. Él va a hacer este punto. He is jealous over the point of making that he did not have this reported to him. He actually saw it with his own eyes. Él está celoso de decir que él vio esto y no fue algo de lo que fue informado, sino que fue testigo presencial. Now, what he saw after most had left Ahora, lo que él vio cuando la mayoría se había ido was the fulfillment of a prophecy. fue el cumplimiento de una profecía. And he noted that it must be recorded. Y él sabía que debía quedar registrado. Chapter 19, verse 35. Capítulo 19 de nuestro texto, versículo 35. Leo para ustedes. Y el que lo ha visto ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero. Él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. All right, here's the outline of our message this morning. Ahora, este es el mensaje el texto que está dentro del mensaje de nuestro evangelio hoy. We're going to examine the event, O el bosquejo, perdón. Este es el bosquejo de la predicación de hoy. the significance, Vamos a ver el evento, la importancia and God's purpose. y el propósito de Dios. Es el Once bosquejo. again, the key verses are, we'll read them again, verse 33 and 34. Nuevamente, el texto clave para nosotros será nuestro capítulo 19, versículos 33 y 34, los leo para ustedes. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. So, in looking at the event, we first want to ask the question, why did this happen? Entonces, viendo el evento, queremos hacer esta pregunta: ¿por qué el soldado le perforó su costado?
What was the point about the piercing of Jesus' side? ¿Cuál era el punto de perforarle su costado? Didn't he already suffer enough? ¿Acaso no había sufrido lo suficiente? And the text specifically notes he's already dead. Y el texto nos dice específicamente que Jesús ya estaba muerto. So I'm asking, why the additional act of cruelty? Entonces yo pregunto, ¿por qué el evento adicional macabro de perforar el costado? Well, John includes this section, and here's what we know. Juan incluye esta sección y eso es lo que sabemos. There was a belief that started in the early church that Jesus was not fully human. Había una creencia en la iglesia primitiva de que Jesús no era humano. This is the heresy that is known as Doceticism. Esa es la herejía conocida como el docetismo. And it was common in the Gnostic heresies Y era común en las herejías gnósticas, who considered the spirit of man to be more pure than the body. que consideraba el espíritu del hombre más puro que el cuerpo. Now, the body was tainted with sin and impure. El cuerpo estaba contaminado con pecado o impuro. Now, Doceticism is confined actually to the mid part of the 2nd century. Ahora, el docetismo empieza aproximadamente al mediados del siglo II, Which is much later than our text. que es mucho después de nuestro texto. But what you need to understand is the seeds of that heresy were already germinating at the time that John wrote his gospel. Pero lo que tenemos que saber es que las semillas de esta herejía ya estaban haciendo efecto en el tiempo del Evangelio y el ministerio de Juan. So the spearing of the side and the blood coming forth would indicate that Jesus was actually human. Así que la perforada del costado habría indicado que Jesús en efecto era humano. Secondly, En segundo lugar, there was those who denied the reality of Jesus' resurrection. había aquellos que negaban la realidad de la resurrección de Cristo. And that denial became known as the swoon theory. Y esa teoría fue llegada a conocer como el desvanecimiento, la teoría del desvanecimiento. The idea was that because of the cruelty that was subjected to Jesus, La idea era de que debido a la crueldad de la que estaba siendo sujeto Jesús, he did not actually die, but he fainted. él no murió, sino que se desmayó. Consequently, Jesus did not really raise from the dead because he had only swooned. En consecuencia, Jesús no se levantó de entre los muertos, sino que volvió en sí porque se había desmayado. Now, Ahora, John may be including this section with that in mind as well. ahora, Juan habrá incluido esta sección precisamente, But we also know this. pero también sabemos esto. The Old Testament law addresses the concern of someone being hung on a tree. La ley del Antiguo Testamento nos habla acerca de alguien colgado en un madero. Deuteronomy chapter 21, 22 to 23. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. I read it? Yeah. Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23. Y si un hombre ha cometido pecado digno de muerte y se le ha dado muerte y lo has colgado de un árbol, su cuerpo no colgará del árbol toda la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, pues el colgado es maldito de Dios, para que no contamines la tierra que el Señor tu Dios te da en heredad. So consequently, within the law, if you had someone that was being subjected to being hung on a tree, the corpse was not being displayed like this for a long period of time. Así que en consecuencia, si en el pueblo había alguien que había sido condenado a ser crucificado en la tierra, su cuerpo no podría padecer o permanecer ahí un día porque maldeciría la tierra. Now, there would be a curse on the land, the text says, if he remained on the tree too long. Habría una maldición en la tierra, dice el texto, si permanecía su cuerpo mucho tiempo. So if you're taking notes, Así que si ustedes están tomando nota, you can see this in practice in 1 Samuel chapter 31, podemos ver esta práctica en efecto de los judíos en el primer libro de Samuel, capítulo 31, and also in 2 Samuel chapter 21. y en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Now, keep in mind the event here is also taking place on the eve of a high holy day, which is Passover.
Ahora, tengamos presente que el evento está sucediendo en la víspera de un día santo muy importante que es la Pascua. Calvin notes on this the insidious nature of what was going on. Calvino comenta sobre este evento, sobre la naturaleza tan miserable de este evento, He's, de lo que estaba pasando. he says, in order to keep a strict observance of their Sabbath, Él dice, abro comillas, en orden You de can go ahead and read guardar una estricta observancia del sábado, I have it. yeah, En orden de guardar una estricta observancia del Sabbat, eran muy cuidadosos de evitar cualquier contaminación exterior sin considerar cuán importante crimen es quitar la vida a un hombre inocente. now the breaking of the legs is for the hastening of death. Ahora, el quebrantamiento de las piernas, Keep in mind that the Romans did not invent crucifixion. tengan presente que los romanos no inventaron la crucifixión, It was already in operation before. ya estaba en operación antes. However, what the Romans did was they perfected it so that the person would be in the most pain for the extended period of time before death. Lo que hicieron ellos fue perfeccionar la crucifixión para que la persona no pasara más sufrimiento extendido. Now, the procedure of breaking the legs Ahora, el procedimiento de quebrar las piernas is called crucifragium. fue conocido como crucifragirium. It is the smashing of bones with a mallet or an iron bar. Es la destrucción de los huesos con un mazo o una barra de hierro. Now, the biblical depiction was validated in 1968 Esta descripción bíblica fue validada en 1968, when there was a find of a man's skeleton who had been crucified in northern Jerusalem. cuando fue hallado un esqueleto de un hombre que había sido crucificado en el norte de Jerusalén. One of his legs was fractured while the other was in pieces. Una de sus piernas fue fracturada mientras la otra estaba en pedazos. So the two thieves have their legs broken. Ahora, los dos ladrones tienen las piernas rotas. However, Jesus is already dead. Sin embargo, Jesús ya está muerto. Chapter 19, verse 32. Capítulo 19, versículo 32. I read it. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Then, unexplainedly, Entonces, de forma inexplicable, a soldier pierces Jesus' side with a spear. un soldado perfora el costado de Jesús con una lanza. It's probably about a 3.5-foot spear. Es probablemente una lanza de 3 metros, 3 pies y medio, que viene siendo como 2 metros. Now, some have wrongly thought of Jesus hanging up in the air somewhere between 15 and 20 feet. Algunos han dicho que Jesús estaba colgando alrededor de unos 4 o 6 metros, Actually, it would have only been about 6 to 10 feet. pero en realidad estaba colgado a cerca de unos 2 o 3 metros de altura. You remember the hyssop branch did not need to be a 10-foot long branch to reach Jesus. La lanza que tenía no hubiese alcanzado. Now, I la want to altura de call to your attention a deliberate nuance in the Greek text that isn't apparent in the Spanish translation, and it's not apparent in English either. Ahora quiero llamar su atención a un detalle en el idioma original que no es evidente en el inglés. You'll note that in verse 33, it begins with the word, but coming to Jesus. Notarán en el versículo 32 que empieza diciendo, in Spanish isn't like that. Well, how does it read in 33? How does it begin? Okay, But, but when they came. Sí, Yeah. notarán que en el versículo 33 dice, pero cuando llegaron a Jesús, and then we also have the adversative is also used in verse 34, but one of the soldiers. y también tenemos el mismo verbo en el versículo 34, adverbio, que dice, pero uno de los soldados. Now, in the Greek text, they're not the same word. En el griego, estos dos pero no son las mismas palabras. Verse 33, the usage of that word is not found in verse 34. La palabra pero en el versículo 33 no es la misma usada en el pero versículo 34. Here's how it would read. Aquí es como se leería. The first part of verse 33. La primera parte de nuestro versículo 33. But coming to Jesus, Pero viniendo a Jesús, verse 34. verso 34,
But one of the soldiers. Es un pero con más acento. Pero uno de los soldados, Verse 34 is a hard adversative. en el verso 34 tenemos un conector de oposición. John is drawing the reader's attention and he's underscoring it with a hard turn in the narrative. Juan está llamando la atención del lector hacia un conector de oposición. There's something more here than hatred, Aquí hay algo más que odio, something else that is significant. algo más que tiene significado. So this is the event. Now let's move to the significance. Así que ese fue el evento, ahora vamos a la importancia. There is a fulfillment here of what the soul, what happened. Hay un cumplimiento aquí de lo que pasó. First, I want you to note what the soldiers did not do. Lo primero que quiero que sepan es lo que los soldados no hicieron. Exodus chapter 12, verse 34. Éxodo capítulo 12, versículo 44, 46. 12:46. Éxodo 12, versículo 46. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. We're talking here about the Passover lamb that would be eaten on this one particular day, Estamos hablando aquí del Cordero de la Pascua que sería usado en este día particular, which happens to be the same weekend that Jesus is being crucified. que precisamente vendría a ser la misma semana en la que Jesús sería crucificado. Jesus becomes that Passover lamb, and not one of his bones would be broken. Jesús vendría a ser el Cordero de esa Pascua y ninguno de sus huesos sería quebrado. Again, this is reinforced by Psalm 34, verse 20. Eso también lo podemos ver en Salmos 34, versículo 20. Read it. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Okay, so what the soldiers did not do was to break any of his bones. Así que lo que los soldados no hicieron fue quebrar los huesos de nuestro Señor. Now let's talk about what the soldier actually did. Ahora hablemos de lo que los soldados sí hicieron. Zechariah chapter 12, verse 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él, como se llora por un primogénito. You see the noting of that in the prophetic text, that there would be a piercing. Se dan cuenta aquí del texto profético de que iría a ser traspasado. This is echoed again in Isaiah Esto también sucede en Isaías, chapter 53, 5a, beginning of the word. capítulo 53, versículo 5, la primera parte. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones. These prophecies could have been forgotten if it wasn't for John putting them in the text. Esas profecías habrían sido olvidadas si Juan no las hubiese puesto en las Escrituras. The Holy Spirit is saying this must be recorded. El Espíritu Santo está diciendo, esto tiene que quedar registrado. Before we close out the revelation of the life of Christ, this particular portion must be known. Antes de que cerremos la historia del ministerio de Cristo, esta porción tiene que quedar en la Escritura. But then again, I ask the question, well, why the piercing? He's already dead. Pero nuevamente hago la pregunta, ¿por qué traspasar su costado si ya estaba muerto? Now, we note here the medical assessment of this. Ahora, conocemos la evidencia médica de esto. The spear would have penetrated what doctors tell us is the pericardium. La lanza atravesaría lo que los médicos llaman como el pericardio del corazón. This is the fluid sac surrounding the heart. Este es el saco que rodea el corazón. And at that point, that fluid, being water, and the piercing of the heart, blood and water come out. Y en ese momento, al perforar el pericardio y el corazón, saldría agua y sangre. Now, John notes this. Ahora, notemos lo que está diciendo Juan aquí. Blood and water. Sangre y agua. Now, what we've got here is the picture of the atonement. Let's focus now on the blood. Ahora, lo que tenemos aquí es la imagen de la expiación. Enfocémonos primero en la sangre. Leviticus 17:11. Levítico 17, versículo 11. Porque la vida de la carne está en la sangre,
y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por razón de la vida la que hace expiación. Okay, so the blood of the sacrifice is absolutely essential. Así que la sangre del sacrificio es absolutamente necesaria. It indicates death. Indica muerte. Hebrews chapter 9, verse 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. And again, Jesus' remarks before he was crucified, Y también Jesús lo remarca antes de ser crucificado. Matthew 26, 28. En Mateo 26, versículo 28, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. So, without the shedding of blood, there could be no forgiveness of sins. Así que sin el derramamiento de esta sangre no habría perdón de pecados. The point here is we deserve death. El punto aquí es que nosotros merecemos la muerte. We deserve to be punished for our sin. Merecemos ser castigados por nuestro pecado. We could either pay that price ourselves, but then we would be facing something more horrible than death. Nosotros podríamos tratar de pagarle eso a Jesús, pero luego estaríamos enfrentando algo más horrorizante. Or perhaps someone could stand in our stead and pay it for us. O alguien podría ponerse en medio de nosotros y pagar por nosotros. But it can't be your mother, it Pero- can't be your father, No puede ser tu mamá, no puede ser tu papá, it can't be anyone else who's a relative or someone else you even esteem. no puede ser nadie más, Respect. no puede ser nadie más familiar. It had to be a perfect sacrifice. Tiene que ser un perfecto sacrificio. Someone who was not tainted by sin. Alguien que no había sido manchado por el pecado. The blood represents the doctrine of justification. La sangre representa la doctrina de la justificación. Justification is something where God declares us righteous. La justificación es algo que Dios hace cuando nos declara justos. This is how he does it. Esto es como Él lo hace. See, most people, including Christians, they get the idea that our sin is transferred to Christ. Muchos de los cristianos tienen la idea de que nuestros pecados son traspasados a Cristo. But oftentimes, they don't understand. That's not enough. Pero muchas veces no lo entienden, que eso no es suficiente. It's the righteousness then that's transferred from Christ to us. Es también necesario que la justicia de Dios de Cristo sea transferida a nosotros. In that sense, that is when we are declared righteous. Y en ese sentido, ahí es cuando somos declarados justos. Justification is an event. La justificación es un evento, It's not something we earn. no es algo que nos ganamos, It's not something we get points for. You know how many years we're in the no church. es algo que ganamos puntos por muchos años en la iglesia. It was done for us. Fue hecho por nosotros. Our sin was imputed to Christ, and his righteousness was imputed to us. Nuestro pecado fue imputado a Cristo y su justicia fue imputada a nosotros. The blood represents the doctrine of justification. La sangre representa la doctrina de la justificación. But there's more. Pero hay más. We also have the presence of water. También tenemos la presencia del agua. Water within the Old Testament is always a sign of cleansing and purification. El agua en el Antiguo Testamento siempre es mostrada como un símbolo de limpieza y purificación. In Leviticus chapter 11, we have instructions about purifying items with water. En Levítico 11 tenemos instrucciones dadas para la purificación de los artículos con agua. In Exodus chapter 30, we have a accounting of the tabernacle. En Éxodo 30 tenemos un conteo o la forma de cómo está el tabernáculo, That the second piece of furniture in the outer courtyard que la segunda parte de los muebles de courtyard, del altar, was a laver, yes,
Tenemos el tabernáculo y está el lavatorio en It had water in it in which the priest needed to purify himself. He would symbolically be washing himself. en el lavatorio el sacerdote se lavaría simbólicamente. Now, Paul adds to this in his letter to Titus, chapter 3, verse 5. Ahora, Pablo hace referencia a esto en Tito, Chapter 3, verse 5. Listen carefully. capítulo 3, versículo 5, escuchen con atención. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Notice how Paul puts this. Noten cómo Pablo lo está poniendo aquí. It's not only the washing of regeneration, No solamente es el agua de la regeneración, but it's also the renewing of the Holy Spirit. sino la renovación del Espíritu Santo. All right, let me ask you this question. Ahora, déjenme hacerles esta pregunta. What good would it be ¿Qué tan bueno podría llegar a ser? ¿Cuán bueno podría llegar a ser? if the blood justified us? Si la sangre nos justificara, But then what about the additions of sin after that moment? pero ¿y qué sería después cuando adicionemos nuestros pecados después de ser declarados justos? In other words, when we're justified, all of the sin from the past is erased. En otras palabras, cuando somos justificados, todo nuestro pecado del pasado es borrado. But what about the sin of today Pero- and tomorrow and the next day? Pero ¿qué hay con los pecados de hoy, de mañana y de pasado mañana? What's in view here now is the second doctrine, Lo que estamos viendo aquí es una segunda doctrina present in the water, presente en el agua, which is sanctification. que es la santificación. While justification is an event, Mientras la justificación es un evento, sanctification is a process. la santificación es un proceso. You all know this. Ustedes lo saben. You sin every day. Ustedes pecan todos los días. We continue to sin. Nosotros continuamos pecando. Because even though we're redeemed, we Porque- still have a nature that's hostile to the things of God. Porque aunque hemos sido redimidos, aún tenemos una naturaleza caída contraria a Dios. Consequently, God not only provided the means in what Jesus did on the cross En consecuencia, Dios no solamente provee en Cristo para justificarnos, for us to be justified, para ser justificados, but also the renewing of sanctification that we need every single day. sino en la renovación a través de la santificación que necesitamos todos los días. Now, both of these, I want you to think of them in terms of coming down off of that cross as each one as a river. Ahora, estos dos, quiero que ustedes lo piensen como si estuvieran descendiendo como un río. There's a river of blood, Hay un río de sangre and there's a river of water. y hay un río de agua. And both of these rivers of doctrine flow throughout the Old Testament. Y esos dos ríos fluyen como corrientes a través del Antiguo Testamento. Psalm 46 states, Salmo 46, 46, we're not reading it. ok. Psalm 46 states, El Salmo 46 dice esto. there is a river where streams make glad the city of God. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. Ezekiel saw a great river that supplied life to all the living. Ezequiel previó un gran río que suplía de vida toda la ciudad. That's in chapter 47 of his book. Eso está en Ezequiel 47. I want you to note here John's description. Quiero que tengan en cuenta la descripción de Juan. He doesn't say it's bloody water. Él no está diciendo que es agua ensangrentada, He doesn't say it's watery blood. tampoco está diciendo que es sangre y agua o sangre aguada. It was blood and water. Era sangre y agua. They are two separate doctrines. Son dos doctrinas separadas. And you stand here today in your worship grounded on those two doctrines. Y ustedes están aquí adorando gracias a estas dos doctrinas. It was not mixed. No estaban mezcladas. Yet it was a free flow of each one, Cada- each river. Cada uno tiene un flujo independiente, cada río. Zechariah foresaw a day Zacarías previó un día when the people of God's sin donde el pecado del pueblo de Dios would be washed away. sería lavado. Listen, Escuchen, both sin, which would require justification, ambos
ambos requerirían justificación. and impurity, Y which la- would require sanctification. El pecado requería justificación y la impureza requería santificación. Hear his words, Zechariah 13, verse 1. Estas son las palabras, Zacarías 13, versículo 1. Aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. You see that? Our sin was initially forgiven through God's act of justification. ¿Ven esto? Nuestros pecados fueron inicialmente perdonados en Cristo. But we still struggle with sin. Pero todavía luchamos con nuestro pecado. And being the loving Father that He is, Y siendo el amoroso Padre que Él es, He provides the work of the Holy Spirit in sanctifying us through the second river. Él provee la obra del Espíritu Santo santificándonos a través del río del agua. Sin is dealt with justification, El pecado es justificado, while our continued impurity over sin is dealt with sanctification. pero mientras continuamos pecando, esto es tratado con la santificación. Note here, there is no dam blocking these rivers. Noten que no hay ninguna represa bloqueando estos ríos. There is no scab that holds it back. No hay ninguna costra que contiene la sangre. It is a free-flowing river of each one. Fluyen libremente ambos ríos. Justification and sanctification, Justificación y santificación. They are distinct as blood and water. Son distintos como sangre y agua. But there's something else I want to call to your attention about this river of blood. Pero hay algo más que quiero llamarles la atención acerca de este río de sangre y de agua. There's something very odd here. Hay algo muy extraño aquí. Now, consider this, that crucifixion of Jesus Ahora consideren esto, la crucifixión de Jesús is the quintessential aspect of his ministry. es el clímax, el ápice de su ministerio. And also consider this, Y también consideren esto, that blood is everywhere in the Old Testament. la sangre está en todo lugar en el Antiguo Testamento. I mean, the Hebrews writer already said it. He said, without the shedding of blood, there's no forgiveness of sin. El autor de Hebreos lo dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. You know, in the Old Testament, we have all kinds of sacrifices that are being given. En el Antiguo Testamento tenemos toda clase de sacrificios que tienen sangre. And there's great instruction about the usage of the blood. Y tiene instrucción sobre cómo manejar el tema de la sangre. Even on the Day of Atonement, the blood was to be brought in by the priest and poured over the altar inside. Incluso en el momento de la propiciación, la sangre sería tomada por el sacerdote y regada en el lugar de la propiciación. It was poured out on top of the mercy seat, and God would smell the aroma of the Sería offering. puesto sobre el lugar de la propiciación y el Señor olería este aroma grato para aplacar su ira. Blood is everywhere. La sangre está en todo lugar. But I ask you this question. Pero yo les hago esta pregunta. Where is the blood ¿Dónde está la sangre at the crucifixion? en la crucifixión? There's no mention of blood. No hay mención alguna de sangre. There's no word of blood, bleeding, or bloodied. No hay ninguna palabra de sangre ensangrentado o derramando sangre. There's nothing in Matthew, Mark, Luke, and John until John makes this statement here in which Jesus is already dead. No hay nada en Mateo, Marcos, Lucas y Juan hasta que él hace esta idea, hasta que la plasma. Don't you find that odd? ¿No hayan esto extraño? It seems strange, doesn't it? Es extraño, ¿no? Now, we know we know that God is the one that's conducting the sacrifice. Ahora, nosotros sabemos que Dios es quien está conduciendo el sacrificio. In Isaiah chapter 53, En Isaías capítulo the 53, text says it pleased God to crush him. el texto dice que a Dios le plació aplastarlo. God is conducting the sacrifice. Dios está llevando a cabo el sacrificio. Paul adds to this in Romans chapter 8, Pablo añade su comentario a la carta a los Romanos capítulo 8, that is, he, God, did not spare his own son, que Dios no escatimó a su propio Hijo, but delivered him up for us all. sino que lo entregó para todos nosotros.
Yet there's no mention of blood. Y aún así no hay mención de sangre. Now we know it had to be present. Ahora, sabemos que tenía que estar presente. I mean, obviously there was the scourging. Había un flagelo. We know that many people didn't even survive that Mucha gente ni siquiera había sobrevivido a ese tipo de flagelos because of the loss of blood and the shock to the body. por la pérdida de sangre y los golpes en su cuerpo. And then there's the crown of thorns Y también teníamos la corona de espinas that was shoved onto his head. que fue puesta en su cabeza. There were spikes put through his hands. Clavos puestos en sus manos. And there were spikes put through his legs. Y había clavos puestos en sus pies. And yet, there's no mention of blood. Y aún así no hay mención de sangre. So I'm looking at this and I'm asking myself the question, well, God is the one who is conducting the sacrifice. Ahora estoy viendo esto y me estoy preguntando, ¿fue Dios o es Dios quien está conduciendo el sacrificio? Was there ever another time that God conducted a sacrifice without the mention of blood? ¿Hay otro evento, alguna vez hubo otro evento donde Dios esté conduciendo un sacrificio sin mención de sangre? And I'm indexing through my mind the Bible. Ahora empiezo a indexar la Biblia. I'm running through the prophets. Voy por los profetas. I'm going through the hymns and the psalms and the poetical Voy parts. por los libros poéticos, los salmos. I'm looking at the historical parts. Estoy viendo los libros históricos. There was another time. Hubo otra vez. There was another time Hubo otra vez. where God Himself conducted a sacrifice Donde Dios mismo llevó a cabo un sacrificio with no mention of blood. sin mención de sangre. Do you remember that? ¿Se acuerdan de esto? When Adam and Eve had sinned, Cuando Adán y Eva pecaron, the text notes that their covering for sin, which was basically plants, el texto dice que ellos cubrieron su pecado con plantas. was insufficient covering. Era insuficiente esa forma de cubrir. And it was God Himself that said, this will not work, and He supplied the skins of animals. Y Dios mismo fue el que dijo, esto no es suficiente, y Él suplió las pieles para cubrirlos. From the very beginning, Desde el principio, God saw that there had to be a shedding of blood Dios vio que tenía que haber for the un forgiveness of derramamiento God, de sangre por el perdón de pecados. for the forgiveness of sins. Por el pecado. And yet, in Genesis chapter 3, there's no mention of blood. Y aún así en Génesis 3 no hay mención de sangre. Why? ¿Por qué? I can't tell you this for certain, No puedo decirles esto con certeza, but I suspect pero sospecho this is deliberate on the part of the Holy Spirit. que esto es algo deliberado de la obra del Espíritu Santo. Now, in Hebrew, Ahora, en el hebreo there's a literary device hay un elemento literario that is used to accent the content of something that is being written. que es usado para enfatizar el contenido de algo que está escrito. I mean, just like writing in Spanish, when you underline phrases, you put words in italics, or you put quotation marks around it. Así como cuando escribimos y resaltamos o ponemos entre comillas o en itálicas, cursivas, In Hebrew, there were those devices as well. en hebreo también tenían esos elementos. One of those is called the inclusio. Uno de esos es llamado el inclusio. And you see this a lot in the Old Testament, particularly in the Psalms. Y vemos mucho de esto, particularmente en los salmos. It usually is indicated by a phrase being used at the beginning of the content and then being used at the end as well. Usualmente es visto como una frase iniciada en el principio del contenido y la misma frase en el final del contenido. So in Psalm 73, the psalmist says, Así que en el Salmo 73, por ejemplo, él comienza but at the beginning, en el principio, he says, but as for me, my feet almost slipped. en cuanto a mí, mis pies casi se deslizaron. Then he runs through all of the message he has in it. Y va por todo el mensaje del Salmo hasta el final. And at the end he says, but as for me, Y al final dice, en cuanto a mí, God is my refuge. Dios es mi refugio. That's an inclusio. Eso es un inclusio. I can't tell you for sure this is an inclusio, No puedo decirles con seguridad que esto es un inclusio, but I can tell you it's like an inclusio. pero puedo decirles que es parecido a un inclusio. Do you see it? ¿Lo ven? Can you think about Pueden pensar en eso. it? It's the beginning of trouble.
Es el principio del problema and the end of trouble. y el final de los problemas. It's the beginning of sorrow Es el principio de las and tristezas the end of sorrow. y el final de las It's tristezas. the beginning of death Es el principio de la muerte and the end of y el death. final de la muerte. It's the beginning of alienation Es el principio de la and alienación the end of y, alienation. y el final de la alienación. It was the beginning of the certificate of death Es el principio del certificado de deuda and the end of the certificate of y el death. final del certificado de deuda. The beginning of no hope El principio de nuestra esperanza and the beginning of hope assured. y el principio de nuestra esperanza asegurada. John says, I personally saw this. Juan dice, yo personalmente vi esto. It's John that breaks the silence Es Juan quien rompe el silencio on no blood sobre no mencionar la sangre and then highlights y ahora lo resalta after Jesus is dead después de que Jesús está muerto, the presence of blood. la presencia de la sangre. The soldier had no idea what he was doing. El soldado no tenía idea de lo que estaba haciendo. Listen to Matthew Henry, a commentator from many, many years ago, who remarked on this text. Escuchemos lo que dice el comentario de Matthew Henry sobre este texto en particular. Abro comillas. Guilt contracted must be expiated by blood, La culpa contraída debe ser expiada por la sangre. and stains contracted must be done away with Y water las manchas purification. contraídas deben quitarse por el agua de purificación. He writes, the two must always go together. Él dice que estos dos siempre deben ir juntos. You are justified, you are sanctified. Eres justificado, eres santificado. Christ has joined them together, Cristo está uniendo estos dos. and we must not think of them asunder. Y no debemos pensar en They ponerlos por flowed separado. from the pierced side of the Redeemer. Fluyeron del costado de nuestro Redentor. Now was the rock smitten. Ahora es la roca golpeada. Now was the fountain opened up. Ahora es el manantial abierto. Now were the wells of salvation Ahora dug. Él es los pozos de salvación. Here is the rivers of the streams which make glad the city Aquí of están God. los ríos y los arroyos que alegran la ciudad de nuestro You Dios. can't have justification without No sanctification. puedes tener justificación sin santificación. You can't have sanctification without No justification. puedes tener santificación sin justificación. Now let me tell you about where I grew up. Ahora, déjenme contarles sobre el lugar donde crecí. I live in Michigan, but I was born and raised in the state of Pennsylvania in the United States. Nací en Michigan, pero fui criado en Pensilvania, en Estados Unidos. And I grew up in the city of Pittsburgh. Y crecí en la ciudad de Pittsburgh. What put that city on the map Lo que pone a esa ciudad en el mapa was its geography. es su geografía. It's almost like Barranquilla and your location close to the Magdalena River. Es parecido como Barranquilla en su locación cerca al río Magdalena. Like the Magdalena, Como el Magdalena, Pittsburgh is known for its rivers. Pittsburgh es conocido por sus ríos. It's the Allegheny River Es el río Allegheny and the Monongahela River. y el Monongahela. Monongahela. They come together and they meet. Ellos vienen juntos, ellos vienen y se juntan. And the city of Pittsburgh is right at the apex of those two Y la rivers. ciudad de Pittsburgh está en la mitad del vértice. Together, they form the Ohio River, Ambos juntan el río Ohio, hacen el río Ohio, which goes down and actually divides the watersheds of the United States. que baja y en realidad fluye por todo Estados Unidos. So think of it this way. Piénsenlo de esta manera. We have the river of justification, Tenemos el río de la justificación. and we have the river of sanctification. Tenemos el río de la santificación. They're separate, Están separados, but they're also inseparate. pero son inseparables. How are they together? ¿Cómo están juntos? It's the gospel. Es el evangelio. That's what our gospel is. Eso es lo que nuestro evangelio es. When we preach the gospel, Cuando predicamos el evangelio, we're preaching justification, predicamos justificación, and we're preaching sanctification. predicamos santificación. It's the blood, Es la sangre, it's the es water. el agua They come together in the gospel. que vienen juntos en el evangelio. And that's what made it sweet the day you came into the kingdom. Y eso es lo que hace dulce el día en que nosotros vinimos al reino. And that's what makes it sweet to this very moment. Y eso es lo que hace dulce este mismo momento.
Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, enjoy the gospel. disfruten el Evangelio, gocen el Evangelio. It is the good news that ushered you into the kingdom, Es la buena noticia la que nos asegura estar en el reino. and it is the good news that keeps you in the kingdom. Y es la buena noticia la que nos mantiene en el reino. In Jesus' name, En Jesús. amen. Amén.